días, compañeros y maestros. Les voy a presentar mi cubo mágico con el tema Estrategia del aprendizaje mediante organizadores gráficos, que corresponde al módulo denominado Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias, siendo el coordinador el doctor Ángel Estrada Beltrán. Su servidora Rosa Isela López Blanco. ¿Sí? Para iniciar es importante saber qué son las estrategias. Para ello, las estrategias las denomina Julio H. Pimienta Prieto como un instrumento de los cuales se vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Posteriormente viene otro apartado denominado ¿qué es y para qué sirve un organizador gráfico? Dice que, ¿qué es? Es una estrategia. ¿Para qué sirve? Para promover una organización global más adecuada de la información, potenciando y fomentando el enlace entre conocimientos previos y nuevos. Es decir, es importante saber qué tanto conocen nuestros alumnos y cómo ese conocimiento debe de ser transformado al finalizar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente viene un apartado del cual nos habla Pimienta, que los organizadores gráficos se dividen en 3 momentos. Estos 3 momentos son los siguientes: estrategias para indagar sobre los conocimientos previos, es decir, qué estrategias podemos utilizar para saber qué tanto conocen nuestros alumnos antes de dar un contenido. Y nos dicen que una de las estrategias importantes es la lluvia de ideas, pero también existen algunas otras como las preguntas, el cuadro SQA, que es donde los alumnos colocan en un cuadro qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí. También vienen las preguntas literales, preguntas guía, preguntas exploratorias y otro cuadro que se llama RAPRP, que significa respuesta anterior, pregunta y respuesta posterior. Esta es una de las estrategias que voy a detallar más adelante. Después vienen otro tipo de estrategias, otro momento, que son las estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Es decir, cuando ya el alumno está en proceso de construcción de un nuevo aprendizaje. En este caso, el alumno puede hacer uso de diagramas. Estos también se clasifican en varios tipos de diagramas: diagrama de radial, diagrama de árbol, diagrama de causa y efecto y diagrama de flujo. También existen diferentes tipos de mapas cognitivos. Entre ellos está el mapa mental, que es el que utilizamos comúnmente como maestros y que también aplican los alumnos, el mapa conceptual, el mapa semántico, entre otros tipos de mapa. Y algunas otras estrategias que promueven la comprensión, como es la red semántica, de la cual también voy a detallar más adelante. Otro cuadro que se llama QQQ, que significa qué veo, qué no veo y qué infiero. También encontramos aquí mismo el resumen, la síntesis y el ensayo. Y por último tenemos un último momento, que son las estrategias grupales. En las estrategias grupales encontramos organización de más de un compañero, en donde tienen que realizar, por ejemplo, debates, algún simposio, alguna mesa redonda, algún foro, algún seminario o algún taller. Como su nombre lo indica, son para desarrollarse de manera grupal, y no por grupos pequeños, sino con todos sus alumnos. Enseguida voy a mostrar la primera estrategia. Para ello tengo que abrir mi cuadro, el cual les voy a mostrar a continuación para que ustedes sepan lo que les voy a mostrar. ¿Sí? La primera estrategia se llama RAPRP. Esta estrategia tiene que ver con la respuesta anterior, una pregunta y una respuesta posterior. ¿Qué es? Es una estrategia, como ya lo acabo de mencionar, que nos permite construir significados. ¿Por qué? Porque este tipo de estrategia se desarrolla en 3 momentos. Lo principal es que el docente formule una pregunta y en base a esa pregunta el alumno debe de ser capaz de colocar, antes de dar el contenido, los conocimientos previos que tiene acerca de esa pregunta que vamos a formular, y después, ya que nosotros les demos materiales en los cuales se pueda el alumno documentar,
ya va a ser capaz de dar un concepto o una definición un poco más consolidada, ya con elementos o con palabras mucho más científicas, dejando ya a un lado un poco lo empírico, ¿no? Y para esto nos lleva a saber o a pensar cómo se realiza esto. Lleva una serie de pasos. Para ello, para realizar este tipo de estrategia, primeramente se deben de colocar nosotros como docentes, tener varias preguntas medulares que queramos que nuestros alumnos investiguen o sepan o indaguen, y en base a eso ir pregunta por pregunta dándoles como un punto de partida para que los alumnos den la respuesta anterior y una respuesta posterior. La anterior, recordar que son en base a los conocimientos previos que tengan los estudiantes. Los alumnos van a responder la pregunta con sus conocimientos previos para que después puedan leer un texto informativo del cual puedan apoyarse para dar respuesta a esa pregunta posterior, que era lo que yo les comentaba. Y aquí está un ejemplo que nos dice: la pregunta queda en medio entre los dos cuadros, que significa ¿qué es un algoritmo? Y ahí, como ejemplo anterior, de respuesta anterior, está que una persona o un alumno contesta que es una secuencia de pasos finitos que buscan darle solución a un problema. Pero en la respuesta posterior, ya después de que se documenta, este alumno o esta persona da una definición mucho más completa. ¿Por qué? Porque ya tuvo elementos en donde investigar. Y aquí lo ponen como que es un conjunto escrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas, que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. Si nos damos cuenta, es una respuesta mucho más completa, ¿no? Y bueno, la otra estrategia de las cuales les mencionaba con anterioridad es el mapa mental. El mapa mental es una de las estrategias que más utilizamos tanto los maestros como los alumnos. ¿Por qué? Porque es una estrategia mucho más fácil de que ellos lo realicen y de que nosotros también lo dejemos como ejercicio, porque se llevan menor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí en el ejemplo conlleva menos cantidad de letras y conlleva más imágenes. Entonces esto es muy llamativo para los estudiantes. Y bueno, ¿qué es el mapa mental? Según Busan, en 1996 da este concepto, que es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que han almacenado en el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar fácilmente nuestras ideas. Es decir, es una forma de esquematizar lo que los alumnos, pues en este caso, piensan o conocen acerca del tema. Es importante que nosotros al inicio los vayamos guiando, porque es muy probable que se confunda con algunos otros organizadores gráficos, como lo es el mapa conceptual probablemente, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se realiza? Este mapa mental se realiza en 3 momentos. Cada momento tiene algunos pasos. Por ejemplo, en el primero dice: hay que dar énfasis. ¿Qué significa? Que nosotros podamos utilizar en un primer momento, en una primera instancia, una imagen central o alguna palabra de la cual se va a desglosar todo el contenido. Es importante que utilicen imágenes, utilizar colores por cada imagen central, que puedan emplear imágenes o palabras, y también que varíe el tamaño de las letras para que sea más llamativo, y organizar bien el espacio, es decir, que no quede también todo amontonado, ¿no? Que tiene que tener cada aspecto, cada concepto su apartado, para que sea explícito para quien lo vaya a leer. Destacar las relaciones el siguiente paso es destacar las relaciones de asociación entre los elementos. Aquí dice que se deben de utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa, emplear colores o códigos. Y aquí es muy importante esto de las flechas, es una de las características, y también los enlaces, de los cuales voy a hablar a continuación en el siguiente apartado. Recomendaciones para que el mapa mental sea claro: se debe de emplear una palabra clave por línea. Cabe destacar que aquí las líneas no se desarrollan de forma jerárquica, es decir, que haya un concepto arriba y todas vayan hacia abajo. Pueden extenderse del centro hacia afuera, ¿sí? Es como en forma de ramas. Eso es lo que caracteriza un mapa mental.
Se deben de colocar las palabras clave sobre las líneas, no entre las líneas, sino sobre las líneas. Unir las líneas entre sí, las ramas mayores con la imagen central. Procurar tener claridad en las imágenes y sobre todo que el mapa mental debe reflejar un estilo personal, es decir, que no debemos de copiar a ningún otro tipo de mapa, ya que nosotros tenemos una forma particular de organizar la información. Entonces cada quien le va a impregnar su estilo a este mapa. Posteriormente nos vamos con el mapa conceptual, que se encuentra en este lado. Mapa conceptual. Este también es una de las estrategias, es una estrategia también definida como una estrategia dada por o creado por Novak y Gottwin en 1999, lo cual lo definen como una representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos aquí deben de guardar orden jerárquico y deben de estar unidos por líneas identificadas por palabras o llamadas de enlace, que establecen relación entre un concepto y otro. Se caracteriza por partir de un concepto principal, aquí sí debe de ser un concepto, no se pueden emplear imágenes, y estos conceptos deben de ser muy cortos. Si se dan cuenta en el ejemplo, no vienen frases largas, son puros conceptos, por eso se llama mapa conceptual o de conceptos, ¿sí? A veces erróneamente los alumnos pasan párrafos completos, ¿no? Como un concepto, confundiendo un concepto con una definición, recordando que una definición es la explicación de un concepto, ¿sí? Entonces aquí debemos de ser nosotros como docentes muy explícitos en qué es un mapa conceptual, ¿sí? Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se pudiese hacer un mapa conceptual, que justamente el tema central son los mapas conceptuales y de ahí se derivan algunas características o algunos elementos de lo que es un mapa conceptual. Posteriormente, ¿cómo se realiza? Nos pasamos a este lado del cubo en cómo se realiza. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se realiza? Mapa conceptual se realiza en 7 pasos, que también son propuestos por estos personajes. Y dice que primero tenemos que leer y comprender el texto. Esto es muy importante, ya que si no se comprende el texto, los alumnos no van a ser capaces de identificar las ideas principales o las ideas centrales, las cuales tienen que localizar y subrayar en los libros o en los textos que ellos vayan a analizar. Después deben de determinar la jerarquización de las palabras clave. Es muy importante que el alumno, ya que haya identificado las palabras, pueda ubicar en una lista desde palabras que son generales hasta palabras particulares, para que así se le haga más fácil organizar su información. Debe de haber relaciones entre las palabras clave. Para ello es conveniente utilizar líneas para unir los conceptos. Unir los conceptos con líneas que incluyan palabras que no son conceptos para facilitar la identificación de relaciones. Incluir ideas o conceptos, conectores y flechas. Este punto 6 es la característica principal de los mapas, que incluye ideas, conceptos, conectores, flechas y las palabras de enlace, que son las que vinculan una idea con otra. Eso es lo característico de estos mapas conceptuales. Dice que los conceptos se ordenan de izquierda a derecha, con conceptos de lo general a lo particular de preferencia. Y bueno, como última estrategia tenemos la red semántica, la cual se encuentra en esta parte. A ver. Aquí está, la red semántica. Esta también, todas las que he dado a conocer son estrategias, y de hecho los autores así la definen como una estrategia, ¿sí? Nos dice que la red semántica aquí en este caso va a ser una estrategia, pero también un recurso movilizador de una multiplicidad de posibles nociones que se generan alrededor de un contenido que interese enseñarse a los alumnos en este caso.
Podemos definir la red semántica como un conjunto de conceptos, experiencias, materiales didácticos, actividades, etc., ligados entre sí alrededor de un mismo eje de conocimiento. ¿Qué diferencia con el ejemplo anterior vemos de los mapas conceptuales? Pues que en una red semántica no se lleva una jerarquización como tal, no hay conectores y no hay palabras de enlace. Aquí solamente se coloca, pero que esta lluvia de ideas, las palabras que identifiquemos en la lluvia de ideas tengan conexión con una y con otra, ¿sí? Porque si no se perdería esta red semántica. Entonces es importante encontrar las diferencias entre esto y nosotros decirles a los alumnos qué diferencia hay para que no existan confusiones, ¿sí? En cómo se realiza. Por último, de este apartado en cómo se realiza, encontramos que hay 3 pasos para realizar este tipo de red semántica. El primer paso tiene que ver con definir el tema de la unidad didáctica, es decir, qué tema estamos abordando o qué contenido. El punto 2, se enlistan todas las ideas que surgen utilizando la técnica torbellino de ideas o también una lluvia de ideas, ¿no? Y se hace una lista y sin censura alguna se admiten actividades, conceptos, recursos, entre otros elementos. Si se dan cuenta, aquí ya no solamente se integran conceptos como en el mapa conceptual, sino que aquí ya puedes agregar incluso hasta definiciones, ¿no? Entonces esa es una de las diferencias que hay entre una red semántica y un mapa conceptual, a pesar de que se ven muy parecidos en el ejemplo que vimos anteriormente. Esa es una de las diferencias. También nos dicen que se puede, en el punto número 3, que a partir de la lista se puede diseñar la red en la que se indica con líneas los vínculos entre estos elementos. Solamente existen líneas para vincular las ideas. Y bueno, compañeros, pues esto es todo de mi exposición. Espero que este contenido de las estrategias que estamos abordando sirva para que ustedes también, a veces como docentes tenemos las inquietudes, ¿no?, de saber o de no saber cuáles son las diferencias entre uno u otro organizador gráfico. Cabe destacar que este contenido no solamente nos va a ayudar a nosotros para nuestra formación, sino también para ayudar a los alumnos a disipar las dudas que tienen o las confusiones que existen entre estos tipos de organizadores gráficos. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Agradezco su atención y también la atención del doctor. Muchas gracias.